tardes a todos. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, yo soy la licenciada Alejandra Machado Nieto, soy la secretaria de Extensión Universitaria, y junto con el licenciado Claudio Andrata, que es el secretario de Informática, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud, le queremos dar la bienvenida y agradecerlos que hoy nos acompañen en este video seminario, que forma parte de un ciclo que ya venimos desarrollando, que está a cargo de docentes de nuestra facultad, con temas que tienen que ver siempre contextualizados en la pandemia por COVID-19 que nos toca atravesar. Bien, en esta oportunidad, esta tarde el tema que se va a desarrollar es actividad e inactividad física en tiempos de pandemia, y va a estar a cargo de la doctora Clarisa Isabel Rodríguez. Ella es docente de la licenciatura en Educación Física. La metodología, para quienes están por primera vez, es la siguiente. La doctora va a estar disertando alrededor de 25 a 30 minutos. En ese tiempo todos los participantes vamos a estar silenciados y vamos a poder ir haciendo preguntas a través del chat, ¿sí? Cuando la licenciada termine su disertación, va a contestar todas las preguntas. Así que bueno, damos comienzo a esta disertación y le dejo la palabra a la doctora Clarisa Rodríguez. Muy bien, buenas tardes a todos los que quisieron escuchar esta disertación. Vamos a comenzar. Esperen un segundito. Como dijo la secretaria de Extensión, el tema que hoy vamos a tratar es actividad e inactividad física en tiempos de pandemia. El 11 de marzo, la OMS ha declarado la pandemia por coronavirus o COVID-19. Esto ha llevado a que varios países adopten medidas no farmacológicas para contener o mitigar el contagio en sus poblaciones. Una de las principales es el distanciamiento social. Estas medidas no son inocuas y estas restricciones de aislamiento social trajo aparejada una serie de inconvenientes que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Pero uno de los que más nos interesa a nosotros es el aumento de las conductas sedentarias. Este aumento de las conductas sedentarias, a su vez, produjo una disminución de la actividad física de todas las personas. Para comenzar, hay que hacer una diferencia de concepto en lo que es sedentarismo y lo que es inactividad física. En el caso del sedentarismo, el término viene del latín sedere, que puede ser verbo o puede ser adjetivo, que significa sentarse, estar sentado, permanecer sentado. El sedentarismo significa una ausencia o una carencia de movimiento durante la mayor parte del día. Esto significa en el área laboral, ya que la gran mayoría de las personas tienen un trabajo de tipo sedentario, que deben estar sentados muchas horas, y también tiene que ver con las actividades cotidianas, que nosotros cuando estamos generalmente en la casa, o estamos sentados o estamos acostados. Con respecto al término de inactividad física, se refiere al no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionales de actividad física para la salud, que ya vamos a desarrollar cuáles son. Si bien ambos conceptos, inactividad física y sedentarismo, se relacionan, es crucial entender que no son lo mismo y que ambos actúan de forma independiente sobre nuestra salud. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sedentarismo, carencia de movimiento. Inactividad física, no cumplimiento con las recomendaciones de actividad física. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que hay un matrimonio en el cual el hombre es el que trabaja y la mujer es ama de casa. Se levantan los dos a la misma hora, a las 6 de la mañana,
cada uno hace el desayuno, la mujer se prepara el desayuno para sus hijos, el hombre 6:45 toma el auto y se va a trabajar. Entra a las 7, está 6 horas sentado en la oficina, frente a un computador o hablando por teléfono o haciendo las actividades que les competen en su trabajo. Toma el auto, regresa a su casa, se sienta a almorzar, después de la sobremesa se acuesta, se levanta y cuando se levanta acude al gimnasio. Va al gimnasio 1 o 2 horas, lunes, miércoles, viernes, vuelve del gimnasio, se da un baño y se pone a ver televisión o después cena y después se vuelven a acostar. Estas personas en las 24 horas del día, teniendo en cuenta que las recomendaciones son de estar por lo menos 8 horas descansando, durmiendo, estas personas en todo este lapso de tiempo, en 16 horas, estuvo 14 horas sedentaria, solo 2 horas estuvo en movimiento. Esta persona está cumpliendo con las recomendaciones mundiales de actividad física. Vamos ahora con su esposa. Su esposa va, se levanta, también prepara el desayuno, lleva a sus hijos a la escuela, vuelve a su casa, va a hacer las compras, prepara la comida, limpia la casa, llega a la familia, almuerza, lava los platos, se acuesta a dormir porque está cansada también, se levanta y ya tiene que ir a buscar a los chicos a la escuela o tiene que llevarlos al club o tiene que llevarlos a hacer alguna actividad o hacer la tarea, tiene que cocinar y bueno, llega la cena y se vuelven a acostar. Esta mujer también de las 16 horas tuvo algunas conductas de actividad física mayor que la de su esposa. Sin embargo, ella no cumplió con las recomendaciones mínimas que por ahí fomentan todas las organizaciones mundiales. Entonces llegamos a la pregunta, ¿cuál de los dos es peor? ¿Cuál de los dos tiene conductas peores para su salud? Y yo les puedo, ustedes pensarán el sedentario, no es el sedentario. El que tiene peores conductas es el inactivo físicamente, porque el sedentario cumple con las recomendaciones mínimas. Generalmente cuando cumple con las recomendaciones mínimas, hace trabajo cardiovascular, hace trabajo de fuerza, hace trabajo de flexibilidad. O sea que lo importante acá es tratar de hacer por lo menos media hora de actividad física. ¿Cuáles son las recomendaciones mundiales de actividad física? En el caso de los adultos, que antes la discriminación era mayores de 18 años hasta 64 y después se tomaba las personas de tercera edad a partir de los 65 años, ahora se ha unificado el concepto y adulto se llama desde los 18 años en adelante. Las recomendaciones es que hagan 30 minutos por día de actividades moderadas a vigorosas, que ya les voy a explicar qué es actividad moderada a vigorosa, cumplimentando como mínimo a la semana 150 minutos. Lo ideal sería que, para mejorar la salud, sería que cumplimenten 300 minutos a la semana. O sea, que haga por lo menos una hora de actividad física por día. En el caso de los niños y adolescentes, las recomendaciones son de 60 minutos al día, siempre de actividades moderadas a vigorosas, cumplimentando 300 minutos por día. Habiendo ya pautado cuáles son las recomendaciones, vamos a los niveles de actividad física. Hay algunos autores que ya comenzaron a incluir dentro de los niveles de actividad física todas aquellas actividades que no llegan a ser todavía leves, que son llamadas actividad física de conducta sedentaria, que tienen menos de 1.5 metros. Y acá aparece un término para nosotros de educación física muy conocido, que es el MET, que es el gasto metabólico, que el gasto metabólico significa el consumo de oxígeno que tiene una persona por minuto. Las actividades leve o ligera son aquellas que, por ejemplo, hace cualquier persona cuando sale a caminar, cuando va a tomar el colectivo, para ir al trabajo, sale a hacer las compras o sale a pasear el perro.
Después tenemos las actividades físicas moderadas, que ya tienen un mayor consumo de oxígeno. En el caso, por ejemplo, de caminar, para que se convierta en una actividad moderada, la persona debe caminar por lo menos entre 7.000 y 10.000 pasos. Eso significa en kilómetros, por ejemplo, entre 6 y 8 kilómetros para que la caminata sea moderada. Otra actividad también considerada moderada, por ejemplo, es salir a andar en bicicleta. Las personas que trabajan, por ejemplo, descargando un camión, las personas que, por ejemplo, los albañiles que están constantemente moviéndose, o las personas que hacen un plan de actividad física que no concurren al gimnasio, que todos los días o salen a caminar y hacen por lo menos 30 minutos de actividad física. Y después están las actividades vigorosas o intensas, que siempre se recomienda que se junten los dos tipos de actividades, moderada y vigorosa o intensa, que son aquellas que tienen mayor consumo de oxígeno, que puede ser, por ejemplo, cuando una clase de CrossFit que incluye salto, trabajo con pesa, un partido de tenis, de pádel o salir a correr. Y ahora vamos a ver algunos datos de inactividad física. En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud estimó que más de 3 millones de personas mueren cada año debido a la inactividad física, convirtiéndose la inactividad física en el cuarto factor de riesgo más importante asociado a la mortalidad. En el año 2010, la OMS decía 1 de cada 5 adultos no hacía actividad física. Ya en el 2018 publica que 1 de cada 4 adultos no realiza actividad física. Y en los adolescentes es aún peor. 4 de cada 5 adolescentes entre 11 y 17 años no realizan suficiente actividad física. Estamos hablando en términos de inactividad física que el 60% de la población no realiza actividad física. Uno de los planes que tiene la OMS es en el año 2030 reducir a un 15% por lo menos la inactividad física a nivel mundial. Siguiendo con los datos, y estos datos yo lo puse como estaban, a pesar de que ya el término sedentarismo se está cambiando desde el año 2010, ya comienza la OMS a separar los términos de sedentarismo y de inactividad física. Sin embargo, en la última encuesta de riesgo que tenemos nosotros, noticia del 2013 a nivel nacional, el 55% de la población argentina es sedentaria. Estos datos son mayores en mujeres que en varones. En el caso de una lista que mide el sedentarismo, en unos 160 países, Argentina ocupa el 18 lugar entre los más sedentarios. En el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, es la zona geográfica con mayor prevalencia de inactividad a nivel mundial. Entre los países, el más activo, por ejemplo, es Uganda, en África, y el más inactivo es Kuwait, con el 67% de la población inactiva. Y a pesar de la creencia popular de que las personas que viven en zonas rurales son más activas físicamente, una revisión sistemática reciente ha demostrado que inactivos son exactamente igual, no hay diferencia entre población urbana y población rural. Con respecto a nuestro país, uno de los índices de sobrepeso que viene desencadenado también con el tema del sedentarismo y de la inactividad física, los índices de Argentina son los más elevados de Sudamérica. Y a nivel mundial, entre el año 80 y 2014, se había duplicado los índices de sobrepeso y obesidad en todas partes del mundo. Siempre esto es debido a la falta de actividad física. La inactividad física
dice la OMS, es una de las causas de al menos 35 enfermedades crónicas. Dentro de los numerosos beneficios que tiene la actividad física, yo seleccioné 3. Y estos 3 están muy relacionados con la época de pandemia que nosotros estamos en estos momentos viviendo en casi todas partes del mundo. Una, y la más importante, es mejora de las funciones cardiorrespiratoria y pulmonar. Otro de los beneficios que tiene la actividad física, que nosotros vimos recién que cada vez hay un mayor incremento en el exceso del peso corporal, es que mantiene el peso corporal saludable. Promueve un mejor estado de ánimo y de convivencia. Y acá estos dos, les estoy resaltando el color, porque son los que más nosotros hemos sufrido en esta época de aislamiento. Si bien permanecer en casa es primordial en estas épocas, se debe evitar o contrarrestar el sedentarismo extremo. Nosotros en las 2 primeras semanas que declararon el distanciamiento social, todos estuvimos contentos, dijimos 2 semanas de vacaciones, arreglamos las cosas de las casas, ordenamos todas las cosas que tenemos que hacer, pero a medida tratamos dentro de todo de mantenernos activos. A medida que se iba prolongando o alargando los tiempos de esta cuarentena, que primero esta cuarentena eran 2 semanas y después ya se convirtieron en prácticamente 3 meses, comenzamos cada vez más a tener conductas de tipo sedentaria. Esto significaba que ya pasábamos mucho más tiempo, ya abandonamos las tareas del hogar, nos dedicamos a ver todas las series de televisión habidas y por haber, ya no en Netflix no nos quedó una serie por ver, alteramos nuestras horas de sueño, ya nos acostábamos y dormíamos a las 3, 4 de la mañana, nos levantábamos a las 10, 11 de la mañana, la alimentación era bastante, comimos todo lo que teníamos en la heladera, y tuvimos un exceso de calorías. Este exceso, ya sea por el incremento de consumos de harinas, grasas y azúcares principalmente, o por el bajo gasto de esta por disminución de la actividad física. Comenzamos a comer, pero no teníamos cómo gastarlo. Otro de los riesgos que tuvimos en el aislamiento es el consumo de bebidas alcohólicas. Estábamos aburridos, entonces, y no teníamos que trabajar al otro día, entonces, bueno, todas las noches nos dedicamos a beber un poco más de alcohol. Esto trajo aparejado también una mala calidad del sueño. La mala calidad del sueño no solo también alteramos nosotros los horarios, sino que muchas personas, especialmente las que viven en departamentos, que no pudieron, por ejemplo, ver a sus parientes, a sus parejas que quedaron alejados, tuvieron por ahí algún problema de estrés que también les hizo padecer de insomnio en esta época. Y también, por supuesto, el aumento de las conductas sedentarias, que fue el más importante. ¿Cuáles son las consecuencias que nos trajo o que nos va a traer a la larga este tipo de conducta? Primero y principal, que comenzaron a disminuir las conductas activas del hogar. Las personas que estaban generalmente encargadas, como vimos el caso al principio, de esta ama de casa que estaba acostumbrada a las tareas del hogar, ahora al decir estamos todos en la casa, todos tienen que colaborar, yo cocino, lavan los platos, ustedes cortan el césped, y las personas comenzaron a disminuir las conductas activas, las activas que tenían generalmente. Se redujo la actividad física regular de las personas que asistían por ahí a caminar y aumentaron las conductas de riesgo de desarrollar enfermedades o empeorar algunas patologías que ya tuvieron.
pero todo tiene una solución, dijimos nosotros. Se puede hacer ejercicio desde la casa. Nosotros siempre instamos que la prescripción del ejercicio personalizado, al igual que los medicamentos, debe prescribirse por un experto en el área, ya que la dosis que nosotros les damos a las personas que tenemos a nuestro cargo tienen que ver con las características que tiene él, con las condiciones, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad, nosotros de ahí le vamos viendo con qué frecuencia, con qué intensidad, qué tipos de ejercicio, cuál es el volumen, cuál es la progresión que deben realizar. En esta época de pandemia se pusieron de moda las clases virtuales. Y si bien muchas de ellas, por ejemplo, estaban a cargo de alguna persona idónea, de personas que están trabajando generalmente en gimnasio, estas no están individualizadas. Entonces, por ahí no pueden ser seguras para todo tipo de personas. Este tipo de entrenamiento, cualquier persona pensaba que podía hacer determinados ejercicios. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una pariente mía que dijo, voy a hacer Strong Zumba, que dura 20 minutos, pero esos 20 minutos son muy de actividad intensa y vigorosa, y hizo lo que pudo, y después estuvo como 2 semanas sin poder moverse. Pero eso no solo es el peligro, sino que en el caso de estos ejercicios que tienen mucha técnica, como por ejemplo sentadilla, algún ejercicio de fuerza, cuando no hay quien los controle, esto puede acarrear a la larga otros efectos adversos o, por ejemplo, colaterales, principalmente en las áreas osteomusculares y cardiovasculares. Entonces, como recomendación, ¿cuáles son las condiciones ideales que deben seguir los ejercicios cuando se realizan en casa? Primero, destinar un horario. Yo digo, bueno, de 4 a 5, en esta hora voy a realizar algún tipo de actividades en el cual la pueda realizar, especialmente siempre se recomienda a las personas que no están acostumbradas o que no asistieron a un gimnasio, que hagan algún tipo de baile, de zumba, como para que se mueva. Otra de las recomendaciones es preparar un espacio adecuado en la casa que tenga las posibilidades de que yo no me ande chocando con los muebles, o que el piso sea muy resbaloso y yo me puedo caer y tener un accidente, entonces evitar ese tipo de algún tipo de lesión. Entonces tenemos que tener en cuenta primero el horario y el espacio, y después ver qué tipo de ejercicios son recomendables. Los tipos de ejercicio recomendables son las actividades cardiovasculares y aeróbicas. En el caso de las personas que generalmente no hicieron actividad física, se les recomienda más que nada los bailes, no los saltos, ni en este caso que hay ahí en la figurita un ejercicio de step. También se les recomienda que pueden realizar ejercicios de balance y control, como por ejemplo las modalidades de yoga o tai chi. Otra de las actividades que se recomiendan son las actividades de fuerza y resistencia muscular con los elementos que tenemos en casa o trabajando con el propio cuerpo. Otra de las actividades de flexibilidad y coordinación. Después la frecuencia, tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos media hora, de hacer por lo menos los 5 días a la semana, esa media hora. Y si hacemos 1 hora, por lo menos 3 días a la semana, realizar ese tipo de ejercicio. Con respecto a la intensidad, siempre nos recomiendan a nosotros ejercicios moderados a vigorosos. Dentro de los indicadores de la intensidad, hay varios que pueden ser utilizados por todo tipo de personas, pero los más fáciles de utilizar, uno es la frecuencia cardíaca, que por ejemplo el Colegio Americano de Medicina de Deporte
puso una fórmula que dice que tenemos que a 220 restarle la edad, vamos a hacer de cuenta, una persona tiene 50 años, entonces le restamos la edad y sería 170 de frecuencia cardíaca máxima. A partir de esos 170, comienza a preparar las secciones de acuerdo a la intensidad que quiere. Por ejemplo, si quiere una intensidad de actividad física moderada de un 70%, tengo que multiplicar yo 170, que es la frecuencia cardíaca máxima de una persona de 50 años, por 0,70, que es donde yo quiero trabajar. O sea que debo trabajar aproximadamente en 120 de latidos por minuto en esta actividad. Otro de los indicadores es el test de hablar. En el caso del test de hablar, hay tres formas. Uno, cuando la intensidad es leve, la persona que realiza actividad es capaz de hablar o de cantar. Significa que está trabajando más o menos el 50%. Cuando la intensidad es moderada, ya se comienza a dificultar la conversación. Entonces estoy trabajando aproximadamente un 70%. Cuando estoy trabajando a una intensidad vigorosa, ya no puedo prácticamente hablar, ya jadeo o ya me quedo sin aliento. Eso significa que están trabajando más o menos al 80% de las personas, o sea que están haciendo una actividad vigorosa. Pero haciendo referencia a lo que sería una actividad física moderada, a cualquier persona se le debe recomendar, por ejemplo, que cuando sienten un incremento del ritmo respiratorio, que se le dificulta un poco hablar, o cuando se le dificulta, cuando se incrementa el ritmo cardíaco, que se puede sentir muy fácilmente en la muñeca, en el cuello y en el pecho, significa que yo estoy trabajando en una actividad moderada. Y otro también indicador es la sensación de aumento de la temperatura corporal, que va acompañada en sudor cuando son los días calurosos o húmedos. Las precauciones que debo tener al hacer actividad física: primero, no olvidarse las personas de tomar la medicación que le ha recetado su médico, mantenerse constantemente hidratado, antes, durante y después del ejercicio, y después tratar de tener una ropa cómoda, tanto en vestimenta como en calzado, para evitar todo tipo de lesiones. Muy bien, llegamos acá a la actividad física post-pandemia. Si bien todavía no finalizamos la época de pandemia, afortunadamente en nuestra provincia, como en muchas ciudades o provincias argentinas, se habilitaron las actividades físicas al aire libre y también el acceso a los gimnasios o a las clases de baile, incluso ahora a hacer las actividades deportivas en conjunto, como en fútbol, que no pueden pasar más de 10 actividades. Y ahí se plantea un gran dilema. Se plantea el uso o no de barbijo. Hace unos 2 o 3 semanas surgió una polémica, luego que se conoció una noticia en el que un hombre en China salió a correr con el tapaboca y contrajo un neumotórax, que significa que se vio la capacidad del pulmón reducida, o sea que el pulmón colapsó. El médico que trató a este deportista recomendó a los deportistas no utilizar tapabocas en el momento de hacer cualquier tipo de actividad física, especialmente en personas con asma, con fibrosis quística y con neumonía. Pero también él comenta que esto también es peligroso para las personas sanas. Pero del otro lado están los que dicen o que alientan el uso del tapaboca, que si bien esta es una exigencia mayor para la persona que realiza esta actividad deportiva, porque la oxigenación no es la misma cuando se tiene la cara descubierta, pero para ello se recomienda que comience en forma gradual, no al mismo nivel que tenía de hace 2 meses,
sino que comience tanto con la intensidad o con la duración menor. Y también este tipo de personas se ha descubierto que tienen una mayor percepción del esfuerzo y mayores niveles de ansiedad los que usan tapabocas que los que no usan tapabocas. Por eso aún no hay estudios que determinen si el uso de tapabocas es saludable. Ya en las actividades físicas, especialmente en deportistas de élite, acá en la figura del medio se venía utilizando una mascarilla de tipo deportiva para incrementar el rendimiento, pero las conclusiones, los resultados de los estudios son contradictorios con respecto a este uso de mascarilla. O sea, no favorece la actividad física, pero aún no se sabe si esto es saludable o no es saludable. Y acá también seguimos con el uso del barbijo, perdón, se me pasó la diapositiva, con el uso del barbijo o no barbijo. Recientemente se ha publicado en Bélgica un estudio se ha realizado un estudio en el cual hicieron una simulación en personas que corrían y caminaban de tres formas, una al lado de la otra, una detrás de la otra y una escalonada detrás de la otra. Todo ello se debía a que se sugería, por ejemplo, en el caso de actividad física, que las personas guarden una distancia social de aproximadamente 2,5 metros cuando realizaban el deporte. Estos investigadores simularon la liberación de partículas de saliva de personas en movimiento, caminando y corriendo, y en diferentes configuraciones. Acá vemos las diferentes personas. En el caso de acá, de las mayores partículas, que son las rojas, ellos determinaron que si alguien exhala, tose o estornuda al caminar, correr o andar en bicicleta, la mayoría de las microgotas quedan atrapadas detrás del corredor o del ciclista. Generalmente en el alto rendimiento o las personas que salen a andar en bicicleta varios kilómetros, tratan siempre de ponerse detrás del líder para evitar que les dé de lleno, por ejemplo, el aire, y entonces les reduzca el rendimiento. Estos investigadores, si bien no lo hicieron y aclararon que no saben si el comportamiento en este caso con el virus del COVID sería similar, ellos recomiendan que cuando salgan a caminar, las personas no se mantengan a 2,5 metros, sino que se mantengan de 4 a 5 metros detrás, o incluso es más conveniente que esté al lado de la persona que camina. En el caso de correr, que estén a 10 metros de la persona que va adelante corriendo, y en el caso de los que andan en bicicleta, recomiendan aproximadamente 20 metros. Y para ir terminando, la vulnerabilidad y la susceptibilidad a una infección como la del COVID tiene una base multifactorial. De ahí la importancia de estar saludable. Para estar saludable es necesario no solo conservar el nivel de acondicionamiento cardiorrespiratorio y funcional y muscular, y seguir las recomendaciones que estipulan de actividad física y salud, sino también, además, mantener una alimentación saludable y de hidratarse durante todo el día, no solo cuando se realiza alguna actividad física. Eso es todo. Voy a comenzar ahora a responder las preguntas que se han planteado. Agustina pregunta,
¿Qué enfermedades provoca la inactividad en adolescentes? Generalmente las conductas que se adquieren durante la niñez y la adolescencia se conservan a lo largo de toda la vida. Los padres que inducen a sus hijos a tener conductas saludables desde niños, esto mientras son adolescentes y cuando pasan a ser jóvenes y adultos, conservan las mismas tendencias a realizar ejercicio físico. En la adolescencia no provoca por ahí alguna enfermedad, generalmente puede tener algún trastorno social, ya que generalmente los adolescentes realizan actividad física no por tener un hábito saludable, una mejor calidad de vida, sino que realizan un deporte generalmente social. Lo realizan para conocer personas, para salir de sus casas, no tienen efectos en la adolescencia. Los efectos se van acumulando a lo largo de toda la vida. A partir de los 30 años comienza en todo tipo de personas, esto es menos acentuado en las personas que regularmente realizan actividad física, un deterioro de todos los estados que tiene la persona, de la parte ósea, muscular, o sea que durante el no realizar inactividad física en la adolescencia no les trae problemas a corto plazo. Si esa inactividad prosigue a lo largo de los años, sí va a traer las consecuencias que todos conocemos. La OMS nombró 35 causas de enfermedades crónicas no transmisibles que derivan de la inactividad física. De Miguel dice, es verdad que los entrenamientos de mayor concentración son preferibles en el horario del turno mañana y los de fuerza en el turno tarde, debido a que las actividades hormonales en esos horarios, por ejemplo, la testosterona. No hay consenso en cuándo debe ser entrenamiento de mayor concentración. Todo depende del periodo si bien yo no manejo mucho la parte de entrenamiento, generalmente se debe a la etapa de competencia que está una persona. Si vos estás trabajando, te pones un objetivo de participar en una determinada carrera, el entrenamiento debe ser en base a esa carrera. No manejo mucho la parte de hormonal, no te podría recomendar porque esto es una parte de entrenamiento, pero no hay mucho consenso con respecto a cuándo hacer actividades de fuerza y cuándo hacer actividades de tipo aeróbico. No sé si tengo alguna pregunta más. Esas son todas las preguntas que tuve. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Clarisa, la verdad muy, muy claro, excelente la disertación. Bueno, agradecerle también a todos los que nos han acompañado en esta tarde. También quisiera invitarlos para el jueves que viene a la última webinar de este primer ciclo. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar. Vuelvo a repetir, la doctora Clarisa Rodríguez ha sido extremadamente clara, nos ha servido a muchos sobre este tema, no tan solo para la parte personal, sino como divulgadores de esta información que muchas veces se nos consulta. Así que muchísimas gracias, y bueno, los esperamos también el jueves que viene.